Bueno, empezamos la clase del día de hoy. Acá nosotros en la clase pasada habíamos empezado a estudiar integral definida, definimos integral indefinida, perdón. Primero hablamos del concepto de primitiva, dimos la definición de una primitiva, es decir, buscar una función tal que su derivada sea una función conocida. Entonces, esa es la idea de encontrar una primitiva teniendo una función, buscar aquella que al derivarla da esa función que tenemos. Y ahí una cosa importante que tienen que tener presente ustedes siempre es que cuando buscamos una primitiva podemos encontrar varias distintas, infinitas distintas, y que difieren entre sí en una constante de integración. Eso es lo que enuncia este teorema, que la demostración la tenemos acá, que es cortita, y con algunas consideraciones. Y cuando tenemos entonces que una función no tiene una sola primitiva, sino que tiene infinitas primitivas, recién ahí hablamos del concepto de la definición de integral indefinida, y en este concepto de integral indefinida es donde tenemos el conjunto de todas las primitivas de una función. Bueno, y ahí tenemos la definición, la notación, y también lo que les dije es que este símbolo integral va a adquirir un significado cuando veamos el siguiente tema. Bien, ahora, a ver, un minutito, ahí estamos. Bueno, vimos un ejemplo, y también vimos un ejemplo en donde buscamos una función que es la primitiva, una función en particular, una primitiva en particular de la función y igual a 6x. Que estaba enunciado este problema en términos de la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Bueno. Inmediatamente, esta definición nos presenta estas cuatro propiedades que tenemos aquí enunciadas y que también estudiamos la demostración, que estas propiedades derivan directamente de la definición de integral indefinida. No hace falta más que, por supuesto, el concepto de derivada o de diferencial y el de integral indefinida para poder probar estas propiedades. Bueno, estas otras propiedades también tienen que ver estrictamente con la definición, no estamos usando propiedades anteriores, más que salvo estas cuatro propiedades que enunciamos como consecuencia directa de la definición. Pero estas dos, yo les había dicho, la propiedad 1 y la propiedad 2 se pueden enunciar simplemente en esta propiedad 3. Porque esta propiedad 3 es una combinación de estas propiedades 1 y 2. Entonces ustedes pueden encontrar por ahí en algún libro que no enuncia la propiedad 1 y no enuncia la propiedad 2, sino que estas dos se interpretan como consecuencia o como un caso particular de esta propiedad 3. Y esta propiedad 3 sí siempre está enunciada y se enuncia como la linealidad de la integral. Creo que con eso estamos. Y vimos también unas cuantas primitivas inmediatas, que son las que después aparecen en la tabla de integrales o la tabla de primitivas, que ustedes van a utilizar para la parte práctica. Bueno, también hablamos de una cuestión importante, que les mencioné esta cuestión importante, que fíjense que acá tenemos en estas fórmulas de primitivas, tenemos todas primitivas de funciones elementales que son también funciones elementales, o sea,
tenemos integrales indefinidas de funciones elementales que también se expresan como funciones elementales y que esto no siempre ocurre y eso no quiere decir que las integrales o que las funciones estas elementales, por ejemplo acá coseno cuadrado de x, no sea una función integrable. Se puede integrar, lo que pasa es que la forma o la función que tiene por derivada coseno cuadrado de x no está dada por una función elemental. Bien, y ahí sí quedamos en métodos de integración. Ese es un repaso, un raconto de lo que hemos visto en la clase anterior, la clase del martes, y vamos a empezar ahora sí con métodos de integración. ¿Por qué viene esto de los métodos de integración? Fíjense que el único método de integración que viene una propiedad de las integrales y que se aplica algo parecido a lo que veíamos para derivadas, es este de integración por descomposición. Este método de integración por descomposición se basa en la linealidad de la integral. Fíjense que si yo tengo en este primer miembro la integral de una combinación lineal de funciones, este método lo que me dice es que esto es igual a la combinación lineal de las integrales de las funciones. ¿Sí? Esto es lo que tenemos aquí. Bueno, y es el único caso donde la integral funciona más o menos como funcionaba la derivada. ¿En qué sentido? En esto de que yo puedo, si tengo la integral de una suma, eso lo puedo hacer como la suma de las integrales, y si tengo la integral de una constante por una función, eso lo puedo calcular como la constante por la integral de la función. ¿Me explico en este punto? No sé si hay alguna pregunta sobre esto. No hay preguntas. Bien. Bueno, entonces, la cuestión es que esto va a pasar para la suma o para el producto. Sí, ahí viene el ejemplo. Esto va a pasar para la suma o para el producto de una constante por una función. Y hasta ahí llegamos. Bueno, y acá está el ejemplo. Que acá viene lo que, fíjense, yo tengo que calcular. Un segundito. Tengo que calcular la integral de 3x al cuadrado menos 2 por e a la x. Diferencial de x. Entonces, si yo sigo lo que dice la propiedad o el método de integración, yo tendría dos funciones. Entonces yo tendría que hacer esto, hasta acá. Estos dos, la integral de la suma de una constante por una función más otra constante por otra función, la puedo resolver como la primera constante por la integral de la primera función más la segunda constante por la integral de la segunda función. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí. A ver, ahí estamos. Entonces, acá tengo constante 3 y constante 2. Y acuérdense que yo les había dicho que estos signos de suma son suma algebraica. O sea que esto vale tanto para la suma como para la resta. ¿Por qué? Porque acá tengo una resta. Entonces, esto es 3 por la integral de x al cuadrado, diferencial de x, menos 2 por la integral de e a la x, diferencial de x. Hasta ahí vamos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, acá tengo que integrar x al cuadrado y acá tengo que integrar e a la x. Entonces, voy a buscar las fórmulas de primitivas inmediatas y fíjense que acá tengo esta que me va a servir para la primera integral, y también tengo esta fórmula que me va a servir para la segunda integral que tengo que resolver. Entonces, usando estas dos fórmulas, ¿qué es lo que me queda? Me queda que, a ver, déjenme un segundito, lo voy a escribir bien. Todo esto es igual a 3 por, y acá lo que tengo que hacer es integrar x al cuadrado. Entonces, usando esta fórmula, el exponente de la x de la función del integrando es 2, o sea que n en este caso, vale 2. Entonces acá me tiene que quedar n a la 2 más 1 dividido 2 más 1. Es decir, x a la 3 dividido 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? Sigue calcular la siguiente integral, que es integrar e a la x, pero como sabemos, como tenemos aquí por la fórmula 4, de las fórmulas que vimos el martes, la integral de e a la x es e a la x. Entonces acá me queda menos 2 veces e a la x. Y ahora que terminé de integrar, que terminé de resolver, de aplicar el método, va la constante de integración. La constante de integración siempre la van a poner al final. Mientras ustedes mantengan un símbolo de integral, mientras no hayan resuelto una integral, todavía no ponen la constante de integración. Fíjense, por ejemplo, qué les quiero decir con esto. Si, por ejemplo, en vez de escribir esto directamente, hubiesen hecho en 2 pasos, y hubiesen resuelto primero si la integral de x al cuadrado, entonces esto le quedaba así, menos 2 por la integral de e a la x, diferencial de x, y todavía esta segunda integral no la resolvían. Entonces, si lo hubiesen hecho así, lo que correspondía es que ahí, a ver, tengo un segundito, esto tendría que haberse escrito de esta manera. Acá, ojo que lo pueden hacer en varios pasos o no. Eso es dependiendo de ustedes, de su práctica, a medida que vayan avanzando en el estudio, que vayan resolviendo integrales, van a ir viendo que cada vez necesitan menos pasos, se van dando cuenta, se van acordando más de las fórmulas que tienen que utilizar. No es que es un requisito aprendérselas de memoria, pero cuando uno practica lo suficiente, ya se las acuerda, ya se las va acordando. Y no necesita acudir a la tabla, más que en todo caso para confirmar que lo que uno está haciendo o lo que uno cree que va es realmente así. Bien, bueno, y ahí está resuelta la integral. ¿Y cómo ustedes pueden confirmar si resolvieron bien? Gente, ¿cómo pueden confirmar si esta es efectiva? Ah, me faltó simplificar los 3. Acá, simplifican 3 con 3, y entonces queda que la integral es igual a
x cubo menos 2y a la x más c. Ahí está, ahora sí. Ese sí es el resultado de la integral. Se deriva y tiene que dar el integrando. El integrando. ¿Por cuál integrando? Este. El del enunciado del ejercicio. Esto es el método y este es el que vale. Bueno, y como creo que estamos, ¿no? Creo que se entiende este método, cómo se aplica, es que cuando ustedes tienen la suma algebraica en el integrando, se descompone en integrales simples, en integrales inmediatas y se aplica tabla en cada caso. Se aplica la integración por tablas. O sea, van a la tabla y buscan cuál es la primitiva de la función y listo, ahí resuelven. Ahora, como yo les dije, este es el único caso donde lo que hacemos es muy parecido a lo que hacíamos para derivadas, que yo puedo descomponer, ¿sí?, en integrales inmediatas y aplicar que si yo tengo la integral de una constante por una función, eso es la constante por la integral de la función. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo que integrar, por ejemplo, un producto? Cuando tengo que integrar, por ejemplo, un producto, vamos a un método de integración que se llama, o bien tenemos distintas opciones cuando tenemos productos, pero los dos básicos, y que son los que vamos a estudiar acá, son la integración por sustitución y la integración por partes. Esos son los dos básicos. Y acá viene una cuestión que por ahí hay funciones que se integran por sustitución, hay funciones que se integran por descomposición y hay funciones que se integran por partes, pero también hay funciones que se pueden integrar por más de un método. Y eso ya lo vamos a ver. No es que si una función se integra por sustitución, no se puede integrar por descomposición, o si se integra por sustitución, no se puede integrar por partes. Hay funciones que sí, pero también hay funciones que solamente se integran por un método. Eso lo vamos a ir estudiando en cada caso. No se vayan a creer que esto es soltarlos a la buena de Dios, sino que los vamos a ir ayudando para que ustedes puedan aprender. Bueno, en este caso, ¿cuándo usamos una integración por sustitución? Cuando tenemos un producto, tenemos que pensar, o lo hacemos por sustitución, o lo hacemos por partes, o vemos cómo trabajamos algebraicamente la función, cómo aplicamos alguna propiedad, más que nada la distributiva, para poder llegar a una integración por descomposición. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo cortito. Si yo tengo la integral de x cuadrado más 2 por, no lo quiero hacer complicado, 1 sobre x, en principio, acá hay un producto. Acá hay un producto, a ver, acá estamos multiplicando dos funciones, pero lo importante es que acá tengo, en este paréntesis, tengo una suma. Entonces, ¿qué hago? Aplico propiedad distributiva y voy a poder descomponer en integrales inmediatas. ¿Me explico? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Pero fíjense acá. Denme un segundito. Ahí está. Este ejemplo. Ahí también tienen un paréntesis, tienen una suma, pero el exponente es n.
Y acá fíjense qué importante que es el diferencial de X, porque me dice con respecto a qué tengo que integrar. Este diferencial de X me dice que X es la variable independiente y que A y B son constantes, por lo menos para integrar. Después puede ser que esto sea una función de A, una función de B o una función de N, pero para integrar lo que se va a comportar como variable independiente es la X. Lo que es la variable independiente es la X. Entonces acá fíjense, no pueden descomponer, pero así todo se puede encontrar la primitiva de esta función. ¿Cómo? En este caso por el método de sustitución. En este caso por el método de sustitución. Entonces, ¿en qué consiste este método de sustitución? En este método, para calcular la función primitiva de una integral f de x, se introduce una variable auxiliar u que está ligada a x por una función x igual a phi de u. Y tiene que ser tal que sea derivable y que admita una función inversa u igual a psi de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que como yo tengo que x es igual a phi de u, el diferencial de x es la derivada de phi de u por diferencial de u. Y entonces, el diferencial de x lo podemos reemplazar acá. Entonces, en vez de x me queda, perdón, en vez de f de x me queda f de, en lugar de usar x voy a usar phi de u. Entonces me queda f de phi de u. Y en lugar del diferencial de x, me queda a qué es igual el diferencial de x a phi de u por diferencial de u. Otra forma de plantearlo a esto también es que esta es la que yo suelo usar, que si yo tengo que u es igual a psi de u, de x, perdón, entonces el diferencial de u es igual a la derivada de psi de x por diferencial de x, y de acá despejo el diferencial de x, o resulta que psi, la derivada de psi de x la puedo reemplazar acá, de alguna manera. Les voy a mostrar un par de ejemplos y ahí van a ver. Bueno, esas son las dos formas en que lo pueden... perdón, aquí. Ahí está. A ver, ahí está. Un segundito y ahí estamos. Bueno, retomando esta idea, yo llego a esta fórmula y ahí puedo, de esta forma sí la puedo integrar a la función y tengo una primitiva g de u. Veamos el ejemplo y ahí creo que se va a entender mejor. Fíjense lo siguiente. Si yo tengo que calcular acá la primitiva de esta función, lo que yo busco es una función que cuando derive me dé a por x más b a la n. Esto acá es capaz que si fuese de otra forma sí me parece más fácil. A ver si me explico con esto, si me pueden seguir en esta cuestión. Porque no es tan sencillo. Capaz que por ahí a algunos sí se le puede ocurrir, pero yo digo, a mí por ejemplo me pasaba que, mira, sí lo puedo hacer, y a mí no se me iba a ocurrir nunca. O yo pensaba eso cuando
cuando estaba cursando por primera vez esta asignatura, la primera vez que vi métodos de integración. Entonces, lo que a mí me parece que por ahí podrían pensar es, si en vez de tener ax más b a la n tuviesen otra función, ¿qué otra función sería la que les gustaría tener para que integrar y pudiésemos integrar con lo que conocemos hasta ahora? No se les ocurre nada. Bueno, por ejemplo, si tuviesen una u a la n, o x a la n, o algo a la n, y tuviesen el diferencial de ese algo, sería mucho más fácil. ¿Me explico? Y justamente lo que está entre paréntesis es lineal. Entonces, yo puedo hacer esa sustitución. Yo puedo hacer esa sustitución de lo que tengo entre paréntesis, llamarle u, y ahí va a salir, o por lo menos se va a simplificar el problema. Se va a simplificar esta integral. Entonces, obvio que yo no espero que ustedes se den cuenta inmediatamente, pero puede ocurrir que alguien sí se dé cuenta, que alguien lo vea. Entonces, yo llamo u a la función ax más b, y yo sigo esta idea que les comenté acá, que en vez de encontrar el diferencial de x, encuentro el diferencial de u. Entonces, como u es función de x, como u es función de la variable independiente x, el diferencial de u es la derivada de la función u por el diferencial de la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. Entonces, yo derivo la función u con respecto a la variable independiente x y eso me da a. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo que multiplicar por el diferencial de la variable independiente. Entonces me queda diferencial de u igual a por diferencial de x. Pero, fíjense, yo tengo que ir reemplazando esto, porque yo tengo que integrar a por x más b a la n, diferencial de x. Entonces, si yo reemplazo a esto, lo llamo u. Entonces, me queda la integral de u a la n. Pero yo acá tengo diferencial de x y acá tengo diferencial de x. Y como estoy haciendo una sustitución, lo que estoy haciendo es, en definitiva, un cambio de variable. Entonces, yo no puedo agregarle cosas, tengo que escribir el diferencial de x. Entonces, no puedo escribir nada más diferencial de u. Lo que tengo que hacer es despejar de aquí diferencial de x y me queda que es igual al diferencial de u dividido a. Para esto estamos suponiendo que a no es 0, acuérdense, porque si no, no puede pasar dividiendo a. ¿Me explico? Creo que hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, entonces, esto es igual a
perdón, el diferencial de u, diferencial de x es igual al diferencial de u dividido a. Y acá, ¿qué pasa? Que me quedó una a acá, que me quedó una constante dividiendo, pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque tengo la propiedad, no me acuerdo en dónde estaba, creo que está acá. Sí, acá está. Tengo esta propiedad 1, que me dice que si yo tengo una constante multiplicando una función, en el integrando, esa integral la puedo calcular como la constante por la integral de la función. Bueno, y entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí estamos. Y esto lo puedo resolver como, acá voy a separar, 1 sobre a por la integral de u a la n por diferencial de u. Y ahí ya me quedó una función que yo ya vi cómo integrar, o bien que tengo la fórmula para poder integrar. Y transformé el problema y lo simplifiqué. Transformé la integral por una sustitución válida y simplifiqué el problema. Simplifiqué la integral. Entonces, esto es 1 dividido a por la integral de u a la n es u a la n más 1 dividido n más 1. Y como ya resolví la integral, agrego la constante de integración. Esto lo puedo dejar así o lo puedo escribir de esta manera. U a la n más 1 dividido a por n más 1 más constante de integración. Y acá tengo resuelto el ejercicio, pero para la variable u. Yo lo que tengo que calcular es la primitiva de esta función. Entonces, lo que corresponde hacer, gente, ¿qué creen que es? Volver a expresar esta función, exacto, reemplazar y escribirla en función de la variable independiente x. Entonces, reemplazamos y esto es a por x más b a la n más 1 dividido a por n más 1 más la constante de integración. Entonces, fíjense que teniendo una expresión así, donde no sé quién es n podría ser cualquier valor, tengo una fórmula de integración más. Entonces, cada vez que yo tenga una función que tenga esta forma, ax más b elevado a la n, esto lo puedo integrar de esta manera. ¿De acuerdo? A ver, otro ejemplo. Buenísimo. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo la integral de raíz cuadrada de e a la x más 1 por e a la x diferencial de x. Fíjense que ahí, no sé qué les parece esa integral. Si les parece que
que es muy complicado o no, o pueden pensar en algo. ¿Qué me dicen? Es un producto de dos funciones, sí. La primera función a la que entiendo que llama u es raíz cuadrada de a la x más 1, y la segunda función a la que llamas b es e a la x. La cuestión acá es que no podés utilizar una propiedad o una regla de integración como en el caso de la derivación. Entonces vos tenés que mirar, no importa solamente que sea un producto, sino que importa qué elementos tenés en cada función de ese producto. Entonces, lo que pasa lo que tenemos que buscar cuando hacemos sustitución o cuando queremos ver si podemos resolver por sustitución es qué funciones tenés. Acá tenés una raíz y una exponencial, y acá tenés una exponencial, la misma exponencial que aparece acá en este término del radicando. ¿Y la exponencial qué propiedad tiene con la derivada? ¿O cuál es la derivada de la exponencial directamente? ¿Por qué? Es e a la x, sí, es la misma exponencial. Entonces, hay que hacer una sustitución. Y ahí tenemos que pensar, ¿a qué llamamos u? Si yo llamo u a la raíz, como está proponiendo Ángeles, la derivada de la raíz, cuando yo derivo la raíz, aparece de nuevo otra raíz, aparece una raíz dividiendo. Si yo pienso la derivada de raíz cuadrada de x, o raíz cuadrada de u, y derivo, esto es la derivada de u sobre 2 veces la raíz cuadrada de u. Entonces, yo a esto llamaría u, a ver, voy a cambiar de color, a esto llamaría u, pero acá va a aparecer después, o tendría que aparecer, me faltaría algo, ¿me explico? O algo me sobra o algo me falta. En este caso, fíjense que la cuestión que tienen es que, creo que voy a borrar todo esto. La cuestión que tienen acá es que si toman solamente lo que está dentro de la raíz y derivan, obtienen exactamente lo que está fuera de la raíz. Entonces, si yo llamo u a e a la x más 1, perdón, entonces el diferencial de u es e a la x por diferencial de x.
Y así lo que yo consigo es, fíjense, que esto es raíz de u y esto es el diferencial de u. Y se puede transformar, sí, en potencia la raíz, pero no es determinante, no es algo que te va a aportar mucho. O sea, acá tenés raíz cuadrada de u por diferencial de u, y cuando integras raíz cuadrada de u, o podemos integrar como potencia para que sea más fácil de hacer las cuentas, esto es u a la 3 medios dividido 3 medios más constante. Entonces me queda 2 tercios, porque tengo el 3 medios dividiendo y eso es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. 2 tercios por u a la 3 medios más constante. Esto es igual a 2 tercios por u al, no, por 1, perdón, sino por e a la x más 1 a la 3 medios más constante. Y ahí sí terminé de integrar. ¿Me explico? Generalmente usamos este método de integración cuando tenemos esto. Por ejemplo, podríamos tener coseno de x cuadrado más x por 2x más 1. Entonces, fíjense, si yo tomo esto como u y lo derivo, obtengo exactamente acá, lo que tengo acá. Yo no puedo hacer nada con el coseno, no puedo distribuir, lo mismo me pasaba con la raíz, no puedo distribuir y aplicar una distributiva después. Si yo aplico distributiva es todo coseno de x cuadrado más 1 que multiplica a 2x y después a 1, aplicando la distributiva. Solamente puedo distribuir con respecto a esta suma. Esta suma no la puedo transformar, no puedo distribuir con respecto a esta suma, porque está en el argumento del coseno, porque está en el argumento de la función trigonométrica. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Pero lo que sí, por ejemplo, ¿qué me puede indicar que puedo hacer sustitución? Tener algo así, donde tengo ya algo lineal. Otra forma de tener algo lineal es, por ejemplo, tener e a la 2x más 1, diferencial de x, y ahí también usaría sustitución, y esto lineal es lo que voy a llamar u. Acá no tengo algo lineal, sino que tengo una función polinómica de segundo grado, pero acá tengo justamente lo que es la derivada de este argumento. O podría ser que no sea exactamente la derivada del argumento, podría tener un producto de una constante por la derivada. Por ejemplo, logaritmo natural de 3x al cuadrado más 5 por 18x, diferencial de x. Y entonces, sí, esto es una constante por la derivada de esta función. Podría ser en vez de 18, por ejemplo, podríamos tener simplemente 8. Y 8x sí es una constante por la derivada de 3x al cuadrado más 5, porque la derivada de 3x al cuadrado más 5 es 6x. Y en este caso, la constante que está multiplicando a la derivada, o sea, 6x, es una constante racional, no es una constante entera, ¿me explico? Pero lo importante acá es que el grado de esta función es 2, y cuando yo derivo me queda algo de grado 1, que es lo que aparece acá.
Entonces, esas cuestiones hay que ver para la derivación, para la integración por sustitución, ¿sí? No hace falta que yo les resuelva todos estos ejemplos acá, pero fíjense que estos son ejemplos de funciones que se integran por sustitución, ¿sí? Y esto sí lo van a ver en la práctica, bien, o mejor, en más profundidad, con más ejemplos. Bueno, pero por lo pronto acá tienen algunos ejemplos para después resolver y practicar también. Bueno, el siguiente método de integración que vamos a ver es la integración por partes. Y acá la idea de la integración por partes es que me viene a resolver un problema donde yo no puedo aplicar la sustitución. ¿Por qué? Porque acá fíjense que no aparece que lo que está en el argumento del coseno, yo lo derivo y me queda lo que está multiplicando el coseno. Hay una cuestión que no la mencioné, pero la quiero aclarar, aunque alguno de ustedes se pudo haber dado cuenta, es que a lo que yo llamo U tiene que estar en el argumento de la trigonométrica, de la logarítmica, en el exponente de la exponencial, en el radicando de la raíz, en la base de la potencia, y afuera, entre comillas ese afuera, o sea, multiplicando a esa raíz, multiplicando a esa trigonométrica, a esa logarítmica o a esa exponencial, tiene que estar lo que es la derivada o lo que es la derivada o lo que es una constante por la derivada del argumento. Entonces, acá hay una composición de funciones, que es esta que aparece acá en la fundamentación de este método. Hay una composición de funciones donde la raíz, la trigonométrica, el logaritmo, está aplicando a una función y multiplicando a esa raíz o a esa trigonométrica o a esa trascendental, lo que sea, está la derivada o la derivada por una constante. ¿Está? Entonces, la derivada me tiene que quedar afuera. Si yo quisiese aplicar sustitución acá, lo que yo tengo en el argumento, cuando lo derivo, me tiene que quedar algo muy, muy parecido que difiera en un producto por una constante de lo que tengo afuera del argumento. Esto como una idea general de lo que se hace en la sustitución. Esto yo acá no lo puedo hacer. En este caso, la forma en que lo voy a resolver es por una integración por partes. Y la integración por partes, por un lado les voy a contar cuál es la fundamentación, en principio, que es lo que me dice por qué puedo, por qué vale, por qué me sirve, por qué puedo usar la integración por partes. Y después les voy a contar cómo identificar cuándo usamos la integración por partes y cómo podemos elegir integrar por partes. La integración por partes viene o se fundamenta en que si yo tengo un producto de funciones, el diferencial de ese producto, como estudiamos en la unidad de diferenciales, antes en esta unidad nomás era, es el diferencial de u por b es u por el diferencial de b más b por el diferencial de u. Entonces, esto yo lo puedo escribir como, fíjense, u por diferencial de b, lo puedo escribir como el diferencial de u por b menos b por el diferencial de u. O sea, este término lo paso al primer miembro. Entonces, si yo integro por las propiedades que hemos estudiado, fíjense, me quedaría, a ver, acá me quedaría, perdón, ahí está, acá me quedaría la integral de u por diferencial de b igual a la integral de todo lo que tengo en el segundo miembro, pero como es una resta, puedo aplicar la linealidad y esto es igual a la integral del diferencial de u por b
menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, el primer miembro me queda la integral de u por diferencial de b, no tengo nada que hacer ahí. Pero en este segundo miembro, en el primer término, tengo la integral del diferencial de u por b. Y la integral del diferencial de una función es igual a la función. Esto por una de esas cuatro propiedades que vimos cuando empezamos a estudiar integrales indefinidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que hicimos el repaso hoy al principio. Creo que es la propiedad 2. A ver. Acá, sí. Es la propiedad 2. No, es la propiedad 4, perdón. Si yo tengo la integral de la diferencial de una función es f de una función f de x, eso es la función más la constante de integración. ¿Por qué acá no aparece la constante de integración? La constante de integración va a aparecer cuando yo termine de resolver acá. ¿Sí? Cuando resuelva la última integral. Bueno, esta última igualdad es la que define la regla de la integración por partes. Esto es lo que yo voy a utilizar para integrar por partes. Y acá tenemos dos ejemplos. Este primer ejemplo lo vamos a ver acá. Primero este ejemplo. Primera cuestión que aparece acá. No crean que el orden en que aparecen las funciones es como yo voy a elegir, bueno, esto es u y este producto es diferencial de b. No crean que eso siempre es así. En este caso sí, pero no siempre es así. Entonces, yo les digo, u en este caso es x y diferencial de b es coseno de x por diferencial de x. ¿Sí? Si yo lo planteo de esa forma, ¿sí? Acá tengo lo mismo. ¿Me siguen en esto? Gente. Hasta acá vamos entonces bien. Entonces, lo que me dice la regla, y acá viene cómo lo voy a utilizar, es, bueno, yo tengo, esto separo, yo tengo que integrar x por coseno de x con respecto a x. Entonces, u es x y coseno de x por diferencial de x es diferencial de b. Entonces yo tengo que seguir esta reglita, esta fórmula. Esto es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. U ya tengo quién es. Tengo que reemplazar nomás en esta fórmula. U ya tengo quién es. U es x. Me falta encontrar quién es b. Entonces, para encontrar quién es b, yo integro diferencial de b. Si yo integro diferencial de b, eso me va a dar b por esta propiedad 4 que... Ay, perdón. Por esta propiedad 4 que yo utilicé en este paso para que la integral del diferencial de u por b, me quede u por b. Bueno, entonces tengo que integrar el diferencial de b y eso es que tengo que integrar coseno de x por diferencial de x. Y esa integral la vimos en la clase pasada en las integrales inmediatas y es en las primitivas inmediatas y está en tabla. Cuando tengan su tabla, creo que las profes les van a pasar ahora en el práctico, cuando vean integrales en el práctico,
o lo podemos subir al aula también. Bueno, o pueden usar de un libro directamente, que es lo mejor. Yo les aconsejo que se busquen algún libro y escaneen, fotocopien las tablas, o se las escriban a mano si quieren, porque en los libros es menos probable que haya error. Por mucho que se trabaja en las tablas de integrales, generalmente aparece algún errorcito. Y ustedes son responsables de la tabla que utilicen. Ustedes son responsables de eso. Bueno, entonces, cuando integran coseno de x, les queda seno de x. Acá no usamos la constante, sino que estamos buscando una primitiva para encontrar la integral indefinida de esta función. Bueno, entonces ahí tengo quién es b, esto es b. Tengo quién es b, tengo quién es u, y bueno, reemplazamos. Acá esto me queda igual a u por b. U es x por b, que es seno de x. Menos, bueno, y ahí sigue la integral. La integral es la integral de u, perdón, de b por diferencial de u. La integral de b por diferencial de u. Ya tengo quién es b, pero me falta diferencial de u. Pero como u es x, el diferencial de u es igual al diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre todo esto? ¿Hasta aquí? Chicos. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Entonces, lo que me falta es escribir la integral. Entonces tengo que escribir la integral de b por diferencial de u. B es seno de x y diferencial de u es diferencial de x. Entonces acá me queda por diferencial de x. Y acá viene la cuestión de que tenemos que ver si estamos bien o no. Este es un ejemplo sencillo porque, por supuesto, elijo un ejemplo sencillo para que puedan ver cómo se aplica el método. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes no van a tener, cuando estén resolviendo en un cierto nivel, ya habiendo resuelto algunas integrales por parte, van a estar resolviendo y va a ser una integral la que tienen que resolver, que no es tan sencilla. Y por ahí, en algunos casos, ¿para qué aprenden esto ustedes? Por supuesto, para aplicar después en las materias correlativas a esta. Van a tener una integral que no es tan sencilla como la que yo les estoy planteando acá, pero lo que sí tiene que pasar es que puede pasar dos cosas. Puede pasar como pasa en este caso, que esta es una integral que se resuelve por tabla. La integral del seno de x la hemos visto en la clase pasada, y la integral del seno de x es menos coseno de x. Está en tabla, se resuelve fácil. Pero, ¿qué pasa si lo que a mí me quedó acá no aparece en tabla? No piensen en primer momento, como primer regla, que no sea su primer pensamiento. Ahí está, ahí lo dije bien. Que no sea su primer pensamiento, no anda, no se resuelve así, no sirve. No. Comparen lo que tienen con respecto al problema inicial. Comparen la integral que tienen que resolver con respecto a la integral que tenían planteada por ejercicio o por planteo inicial. ¿Es más sencillo de resolver? ¿Es menos complejo esta integral, este problema, que el problema inicial? Si la respuesta es sí, y bueno, capaz que tienen que volver a aplicar integración por partes.
que se puede hacer. O capaz que se resuelve por otro método, que puede pasar. Pero lo importante es que el problema o la integral que tienen para resolver una vez aplicada la integración por partes sea menos compleja, no digo fácil, digo, sea menos compleja que el planteo inicial que tenían, que el problema inicial, la integral que estaba enunciada para que ustedes resuelvan. Bueno, en este caso, como es por supuesto el primer ejemplo que vemos, es una integral que se resuelve por tabla, y entonces integramos, esto es x por seno de x, menos la integral del seno de x, que es menos coseno de x, y acá que resolví la última integral, sí, a la constante de integración. Utilizo la regla de los signos para simplificar esta escritura, y esto es x por seno de x más coseno de x, más c. Y ahí sí terminé de resolver la integral. Y bueno, ahora lo que sigue es, bueno, tenemos en definitiva ahí resuelto. La cuestión es que los alumnos no siempre me creen que esa es la primitiva. Y no sé si a ustedes les pasa, pero chequearlo es sencillo y es algo que ustedes pueden hacer, y es que hay que derivar nada más esta función. Derivamos x por seno de x más coseno de x. No hace falta derivar la constante porque ya sabemos que se va a anular ese término. Así que derivamos esto. Y si yo derivo, fíjense, el primer término lo derivo, tengo que derivar una suma de funciones, entonces la función del primer término es un producto de funciones, y la función del segundo término es coseno de x. Entonces, la derivada de esta función es la derivada de x por seno de x más la derivada del coseno de x. Entonces, la derivada de x por seno de x es 1, que es la derivada de x, por seno de x, más x por la derivada del seno de x, que es coseno de x, más la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, y ahí terminamos de derivar. Acá tengo seno de x menos seno de x, eso simplifica, y me queda x por coseno de x, la derivada de la función que encontré al aplicar integración por partes. O sea, acá como que, no sé, me pasa que hay alumnos que no sé, no los veo a ustedes, entonces no veo si me están entendiendo o no. Esa es la desventaja que tenemos en esta realidad que nos toca este año. Y generalmente acá veo como cierta incredulidad de que esta pueda ser la primitiva de esta función. Por supuesto que eso está fundamentado por estas propiedades que están probadas ya. Acá estamos utilizando todas cosas probadas, todas cosas válidas, y estamos utilizándolas bien, no es que estamos inventando algo. Por eso tiene que ser esta una primitiva de x por coseno de x. Pero bueno, en todo caso, si quedaba duda, ahí está la verificación. Bueno, otro ejemplo es este que tenemos aquí. X por logaritmo natural de x. Acá fíjense, nuevamente me pasa que no puedo aplicar sustitución. ¿Y por qué insisto yo con esto? Porque sustitución es un método como
más sencillo, me parece a mí, puede ser más sencillo de utilizar que la integración por partes. Entonces, no puedo aplicar sustitución porque no tengo que una parte sea la derivada de la otra. Entonces, tengo que utilizar integración por partes. Y acá hay que llamar u a algo y hay que llamar diferencial de b a otra parte de la integral. Acá tengo dos funciones y ¿qué va a ser diferencial de b? B' por diferencial de x. O la derivada de b por diferencial de x. Entonces, una de estas dos funciones es la función que vamos a llamar u y la otra es la función que vamos a llamar diferencial de b. Perdón, b'. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿A qué llamamos u? Bueno, ahí Alan dice, llamamos u al logaritmo natural de x y Lara dice, llamamos u a x. La cuestión acá, para que ustedes puedan decidir, es que tienen que ver que después, de cuando aplican la integración por partes, va a aparecer esta integral. Entonces, si ustedes llaman u a x, van a tener que integrar logaritmo natural de x. Y si llaman u al logaritmo natural de x, van a tener que integrar x. Y, claro, ahí hay que integrar el logaritmo natural de x. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Pero ¿qué pasa? La integral, el logaritmo natural de x tiene una primitiva elemental. O sea, tiene una forma que ustedes pueden escribir como una composición de funciones elementales. Pero, no sé si tienen tabla. No está enunciada acá. Yo les puedo decir cuál es. No me la acuerdo bien siempre, pero la pienso un poquito y me la acuerdo. A ver, la primitiva del logaritmo natural de x. Ay, caray. La primitiva del logaritmo natural de x es x por logaritmo natural de x menos x. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto va a ser b. Y va a volver a aparecer. Acá lo hago. Si llaman u a x y esto es logaritmo natural de x por diferencial de x, esto es b. Entonces acá les queda x por logaritmo natural de x menos x por x que es u menos la integral de b x por logaritmo natural de x menos x por el diferencial de u, que va a ser diferencial de x. Y ahí lo que pasa es que vuelve a aparecer. Entonces, les voy a mostrar dos cosas acá. Esto tiene solución.
Nunca se me había ocurrido esto y ahora lo estoy viendo. Yo lo que les decía acá es, que, a ver, ¿qué piensan ustedes de esto? Pues yo estoy viendo algo que nunca había visto, nunca lo había dicho, y me gustaría ver qué me dicen ustedes. O sea, siempre pensaba una sola cosa. Todos los años desde que vengo trabajando, siempre pensaba una sola cosa. Y ahora estoy viendo algo distinto. Entonces me gustaría ver qué me dicen ustedes, a ver si ustedes ven algo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Creen que Ale Vallejos tiene razón? ¿Que hay que llamar U al logaritmo natural de X? ¿O se puede hacer algo acá? Esa X no se puede distribuir. ¿Cuál X, Lara? Que tenemos un par de X. Sí, pero fíjate que eso es anecdótico. O sea, vos la distribuís y la podés dejar distribuida o, o así, o esa expresión factorizada que está ahí en el primer miembro. Acá la cuestión es que tenés que resolver esto. ¿Cómo haces para resolver eso? Vos me decís esta, ¿no? A ver, Lara, si vos me decís esta X que es la que vos me decís, eso después se puede hacer. Va a ser una expresión a la otra, escribirlo como una expresión factorizada o como o usar la propiedad distributiva, se puede hacer, pero hay que resolver esto. Y fíjate que acá te vuelve a quedar la integral de X por logaritmo natural de X. O sea, vuelve a quedar lo mismo. ¿Bajo qué concepto derivarías, Ángeles? ¿Con qué fundamento? Vos no podés derivar así porque sí, nomás porque te parece que hay que derivar, no. Si vos querés derivar, es porque tiene que haber un fundamento que te dice, acá hay que derivar por esto. Por ejemplo, ¿por qué encontramos el diferencial de U nosotros acá y derivamos U? Porque acá aparece el diferencial de U y yo tengo que escribir acá el diferencial de U. No es que derivo porque quiero. ¿Por qué derivaba acá U? Porque necesito usar el diferencial de U, porque al hacer una sustitución, al hacer un cambio de variable, tengo que cambiar el diferencial también. Entonces, no es derivamos nomás, sino buscar. Si hay que derivar, es que hay que derivar porque hay un fundamento detrás. ¿Por qué yo derivé acá? Para chequear que esta es una primitiva de esta función. Bueno, ahí viene un primer consejo. Primer consejo, si no te gusta cómo quedó la integral, no la borres, empezá abajo y plantea al revés el problema. ¿Cómo sería plantear al revés el problema? Hacer lo que proponía Ale, lo perdí a Ale Vallejos, hacer lo que proponía Ale, que es que quiero dejar acá. Ale decía, bueno, tengo que integrar
x por logaritmo natural de x, y A le propone u es logaritmo natural de x y diferencial de b, entonces es x por diferencial de x. Yo tengo que encontrar b, eso... Espérame. Tengo que integrar b, eso... Perdón, tengo que encontrar b, eso lo consigo integrando el diferencial de b. Justo me viene a hablar mi hija, disculpen. Entonces me distraje un segundito. Entonces integro x diferencial de x, y esto fíjense qué fácil que es, porque es x al cuadrado sobre 2. Bueno, y tengo que encontrar el diferencial, eso es la derivada del logaritmo natural de x, 1 dividido x por diferencial de x. Hasta ahí vamos. Sí, hasta ahí vamos. No hay preguntas, así que continúo. Bueno, y acá uso la fórmula de la integración por partes. Esto es u por b. Epa, sí, está bien. U es logaritmo natural de x por b, que es x cuadrado sobre 2, menos b, que es x cuadrado sobre 2, por diferencial de u, que es 1 dividido x, por diferencial de x. Y acá fíjense cómo cambió la cosa. Y ahí se puede hacer algo, ¿sí o no? Yo tengo x cuadrado sobre 2 por 1 sobre x. ¿Qué se podría hacer? ¿Alguna idea? Simplificar x, una x del x al cuadrado. Sí, 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 sí. Se puede simplificar. ¿Por qué? Porque fíjense que para que esta función esté definida, x tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, x no puede ser 0, así que puedo simplificar. Y esto me queda igual a logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2 menos el 2 del denominador lo saco, y esto es un medio por la integral de x diferencial de x. Y ahí sí me quedó la primitiva, x cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de x, menos, cuando integro x, me queda x al cuadrado sobre 2, con un medio multiplicando, esto es un cuarto por x al cuadrado, más constante de integración. Denme un minutito, por favor, que ya vengo. Bueno, creo que está eso, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí o no, gente? Bien. Y acá viene, yo les dije que tengo que decirle dos cosas, se me ocurren dos cosas.
Lo que ocurre acá, fíjense, lo que ocurre acá es que yo esto lo puedo escribir así. Espérenme que estoy pensando cómo organizo mejor esto, porque voy a necesitar espacio. Todo esto lo puedo escribir de esta manera. No voy a aplicar la distributiva que sugería la compañera, porque todavía no vale la pena aplicarla, creo. Pero sí, voy a dejar esto. Esto es igual a esto, y esto es igual a x por logaritmo natural de x menos x menos, y acá sí voy a usar la linealidad de la integral, porque tengo la integral de x menos logaritmo natural de x menos x diferencial de x. Y la cuestión acá, que sí importa, es que si yo aplico la linealidad, esto me queda igual a la integral de x por logaritmo natural de x diferencial de x, y este menos con este menos me queda más la integral de x diferencial de x. Acá el problema está, esto no es un problema, porque yo esto lo puedo resolver por primitiva por tabla, si van a seguir practicando en el práctico. Pero acá vuelvo a tener la misma integral que tenía antes. Eso puede ser bueno o puede ser malo. ¿Cuándo es malo? Cuando acá me aparece más x logaritmo natural de x. Porque significa que todo lo otro es cero. Pero acá aparece menos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo lo que tengo, a lo que llegué, es a que la integral de x por logaritmo natural de x es igual a x por logaritmo natural de x menos x menos la integral de x por logaritmo natural de x, diferencial de x, más, bueno, integrando x, me queda x cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? Y yo lo que voy a hacer acá es, este término lo voy a pasar al primer miembro. ¿Cómo pasa el primer miembro? Sumando, ¿no? Entonces, si pasa sumando, me queda que es 2 veces la integral que quiero calcular. Y en el segundo miembro me queda x, voy a aplicar distributiva, cuadrado por logaritmo natural de x menos x cuadrado más x cuadrado sobre 2. Y para calcular esta integral, que yo no quiero calcular 2 veces la integral, sino solamente una vez, lo único que tengo que hacer es este 2 lo paso dividiendo. Y lo paso dividiendo, es decir, lo paso multiplicando por un medio.
Y ahí ya puedo sumar la constante de integración. ¿Parece distinta? Sí, pero si simplifican, me queda, aplico distributiva, me queda x cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de x. Y estos dos términos, fíjense que son semejantes, así que como tengo menos x cuadrado más x cuadrado sobre 2, eso es menos x cuadrado, no, perdón, más x cuadrado sobre 2, pero como está multiplicado por un medio, me queda más x cuadrado sobre 4. Más, menos, no, menos, perdón, menos, es menos, porque es menos 1 más un medio es menos un medio, entonces me queda menos un cuarto de x al cuadrado. Y me quedó exactamente el mismo resultado que acá. ¿Qué pasa ahí? Pasa que acá tengo que hacer una vueltita más, pero ¿por qué la puedo hacer? Porque como les dije, acá el problema no se simplificó, pero por lo menos no empeoró. ¿Sí? Tengo exactamente la misma integral que calcular. Está acá, te tengo que aplicar la linealidad para que aparezca, digamos. ¿Sí? Está acá. ¿Explico en este punto? Entonces, el problema no se simplifica, pero por lo menos no se complejiza. Y tengo que encontrar, o sea, esto hay que hacerlo una vez, obvio. No es que a ustedes se les va a ocurrir, a todos se nos puede ocurrir. A mí no se me hubiese ocurrido tampoco. Yo una vez lo vi y bueno, se puede hacer esto. Está bueno, lo hago. Cuando puedo, lo hago. Y fíjense, años llevo dando este ejercicio porque lo doy se da en el práctico también. Y cómo es, y nunca me había dado cuenta de que pasaba esto, de que me queda la misma integral y la puedo pasar sumando. La ventaja es que me queda restando, no lo puedo hacer si está sumando. Pero evidentemente esto es menos económico que esto. ¿Me explico? Profe, Sí. y eso no va a pasar en todos los casos que, o sea, tomando U o B distinto, nos tiene que quedar lo mismo. A ver. Tomando U o B, no siempre vas a poder hacer esto. Hay varios casos donde se puede hacer que es indistinto tomar U o B. Los van a ver en el práctico. Pero, pero lo que sí va a pasar es que por ahí no te queda exactamente la misma función como en este caso quedó, pero sí, por ejemplo, te puede quedar que acá aparezca más una constante. Cuando digo más una constante es más esta constante, por ejemplo, más 2, más un medio, más un cuarto. Esa sí puede ser la diferencia entre esta forma y esta forma de integrar. Esta forma de encontrar la integral indefinida y esta forma de encontrar la integral indefinida. Eso sí puede pasar, que vos integrás por dos métodos distintos o por el mismo método aplicado de dos formas distintas y las primitivas no te quedan exactamente la misma, pero te difieren en una constante. Eso es por este teorema que encima se llama teorema fundamental del cálculo integral. Teorema fundamental del cálculo integral dice que dos primitivas difieren entre sí por una constante. Sí. Ese 2 estaba multiplicando a la integral. Por eso lo simplifico. No es que lo simplifico, sino que lo paso dividiendo y en vez de escribir dos veces toda la integral, lo paso así. Como es un 2 nada más el que voy a pasar, lo puedo pasar así. ¿Me explico? Es como una trampita para pasar dividiendo más rápido. ¿Sí? Bueno,
Ah, lo último, perdón, me estaba olvidando. Esto, ahí estamos, ahí está. Esto tiene una reglita que para elegir qué es U y qué es B, se puede elegir según este orden. Fíjense que acá la palabra clave, que por eso lo que hicimos está bien, es podemos elegir U según este orden. No estamos obligados, es una posibilidad. Esta regla Lipet, logaritmos, Lipet viene, fíjense, están con negrita las primeras letras, de ahí viene Lipet. Acordarse esa palabra Lipet y listo, se van a acordar. Yo no sé por qué, pero siempre nos acordamos así de esa palabrita, de esas reglas mnemotécnicas, porque son eso, reglas mnemotécnicas, que te permiten, te facilitan acordarte de una regla más compleja. Entonces, vos te acordás Lipet, y Lipet es logaritmos, inversas, polinómicas, exponenciales y trigonométricas. Entonces, ahí ya vas a saber en qué orden elegir la función U. Y acá fíjense que es indistinto el orden en que, o sea, es indistinta la forma en que yo elija U, no el orden, la forma en que yo elija U, y me llevo al mismo resultado. Porque esto pasa con las funciones. Algunas se pueden integrar de una manera o de otra, o algunas solamente de una manera, y en este caso tenemos que podemos hacerlo de varias formas. Creo que estamos, ¿no? Bueno, lo otro que había quedado era que tenemos otros métodos de integración para otro tipo de funciones. Hay libros con varios métodos de integración, porque integrar no es tan fácil como derivar. Tenemos menos reglas para derivar que para integrar. Menos métodos para derivar que para integrar. ¿Estamos? Gente, ¿preguntas sobre esto? Bueno, creo que estamos. No sé si tienen alguna consulta para hacerme para el sábado.